Claro. Bienvenidos a este nuevo episodio de Derecho y Sociedad. Nuevamente nos encontramos con Luis José Rodríguez y con George Medina. Ya Luis José ustedes lo conocen y George es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de la Pucamaima, tanto a nivel de licenciatura en Derecho, así como también de la Maestría de Regulación Económica, de Derecho Administrativo y Regulación Económica. George trabaja para la firma Jorge Price Asociados, que firma y De nivel. de alto nivel. Y nada, en el día de hoy venimos a conversar un poco sobre lo que es la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos, del Estado. Y nada, cuéntame un poquito, ¿por qué hablamos de responsabilidad patrimonial? ¿En qué consiste eso? Bien, ante todo, muchísimas gracias realmente por la invitación. Para mí es un honor poder asistir a este programa. Con el tema de la responsabilidad patrimonial, podríamos decir que esta viene siendo básicamente una garantía para los ciudadanos de cara a cualquier tipo de daño que se haya ocasionado en la ejecución de cualquier actuación administrativa por parte de la administración pública del Estado. Entonces, básicamente, a través de este tipo de garantía, las personas tienen el derecho de poder buscar una reparación, un resarcimiento al daño que han padecido. Y esto realmente lo podemos encontrar no solamente dentro de lo que establece la propia Constitución, en el artículo 148, en donde se recoge el deber que existe por parte de los funcionarios de la administración pública de reparar esos daños que hayan causado, ya sea por habiendo dolo o negligenciamiento exacto, sino que también la propia normativa lo regula. Tenemos la ley 107-13, que en el artículo 57 y siguiente recoge lo que viene siendo el régimen de responsabilidad patrimonial, hace hincapié en en el régimen de responsabilidad patrimonial subjetivo, pero en su párrafo 1 hace también énfasis en la posibilidad de poder hablar de responsabilidad patrimonial objetiva o por funcionamiento normal incluso de la administración pública o del servicio público. Entonces, básicamente podemos decir que este viene siendo literalmente esa facultad que tienen las personas de, en caso de que se hayan visto desprotegidas o vulneradas por cualquier tipo de actividad de la administración pública, puedan acudir ante la jurisdicción administrativa y buscar una reparación respecto a ese daño que se le ha causado. Entonces, no sé si realmente sería lo oportuno comenzar a hablar de los elementos que la constituyen o los tipos de responsabilidad que podríamos ver. Pero Sí, bueno, solo agregar, digamos, que tú bien dices, George, también lo podemos encontrar en varias leyes. En el ámbito, digamos, de los funcionarios públicos está la ley 41-08, la misma ley 247-12 en el artículo 13, me parece que tiene los principios, hay un principio, digamos, de responsabilidad. Y bueno, ese, como tú dices, ese derecho a que la administración me resalza por aquellos daños que me ocasionó, también forma parte del derecho a la buena administración, que está en la ley 107, Exacto. Y básicamente que es arraigada constitucional. está vinculado al tema de que yo no, el administrador no está obligado a soportar ese daño en particular. claro, que uno de los elementos que recoge la responsabilidad patrimonial. Pero sí, exacto, es literalmente una garantía de la mala administración, Exacto. podríamos decir. Tú hablabas de... Rafa, un segundo, antes, digamos, de entrar, porque, digamos, mencionaba ese interés, digamos, de los elementos, pero tú destacabas rápidamente unas distinciones bastante interesantes, que es la diferencia entre responsabilidad objetiva y Exacto. subjetiva. Si tú pudieras hablarnos un poco de eso. Sí, claro. Básicamente son los dos principales regímenes que hay de responsabilidad patrimonial, en donde por un lado tenemos la subjetiva, que es la que usualmente la que más se defiende, porque no solamente tiene un arraigo constitucional de manera taxativa, sino porque también es más fácil tú poder decir hubo un daño que se causó como consecuencia de una actuación eh, dolosa de los funcionarios de la administración pública o también por un servicio o una ejecución del servicio público de manera normal. Pero cuando hablamos de responsabilidad objetiva, que es hacia donde se está dirigiendo la tendencia en derecho administrativo, vemos que existe la posibilidad de que el administrado, la persona, tenga la posibilidad de poder acudir ante la jurisdicción administrativa a reclamar ese daño, no obstante el servicio público haya sido ejercido de manera normal o se haya provocado el daño no obstante haber sido lícita la actuación de la administración pública. Entonces, aquí tenemos esas dos caras de la moneda de la responsabilidad patrimonial que permiten poder acceder hacia una reparación del daño. Exacto. Entonces, básicamente tengo la subjetiva que está vinculada a la naturaleza del daño, que viene siendo un daño doloso, un daño negligente por el funcionamiento anormal de la administración, Correcto. como tú mencionabas. Ya sea, vamos a suponer, la administración tiene a cargo el mantenimiento de X infraestructura
y por no darle mantenimiento, por una falta de mantenimiento, con una negligencia de parte de la administración, sucede cualquier situación que me ocasione un daño, yo no estoy obligado a soportar ese daño por la actuación negligente y entonces viene y tengo posibilidad entonces a responsabilidad subjetiva. Sí, que fue lo que pasó, digamos, con la caída del túnel aquella noche Por ejemplo. lluviosa. Entonces, Pero ahí llegaremos más adelante. exacto. Pero entonces con la objetiva, simplemente no tengo que distinguir si es dolosa o no dolosa. Puede ser un funcionamiento normal, su actuación normal de la administración, y simplemente yo lo que tengo que probar es causa y perjuicio, o sea, vincularlos. Me ocasionaste un daño, tú fuiste que me ocasionaste el daño, entonces yo no tengo nada que hablar si fue doloso, si fue imprudente, Fue antijurídico. si fue exacto, no importa, exactamente. Que ahí llegamos, de hecho, a lo que viene siendo los elementos con el Exacto, de la responsabilidad exactamente. patrimonial. Podemos distinguir que son 3, como podríamos ver en cualquier tipo de régimen de responsabilidad civil, que tenemos, por ejemplo, el daño, que viene siendo el protagonista de todo lo que viene siendo la responsabilidad patrimonial. Pero cuando se habla de daño, no podemos decir que es cualquier daño que se le cause a una persona. Hay daño, por ejemplo, cuando una persona paga impuestos, o hay daño cuando hay una expropiación. Es el daño que la administración pública no quería ocasionar, pero que por cosas de la vida ocasionan. Y ya entonces volvemos a lo que viene siendo al daño antijurídico, que es uno de los principales elementos que tiene que tener ese daño, que es no existencia de un deber de la persona de tener que soportar dicho daño. Y así como también está ese elemento, dentro del propio elemento constitutivo del daño, están otros 3, como bien distingue Sánchez Morón, que viene siendo también el daño efectivo, de que el daño sea actual y que no sea, qué sé yo, inminente y demás, sino que se pueda detectar que hubo efectivamente un daño, que sea económicamente evaluable, es decir, que se pueda determinar hacia dónde alcanza económicamente hablando ese daño, y está también que pueda ser individualizable, que se pueda saber a qué sujeto ha vulnerado la administración pública a través de su actuación. En cuanto al segundo elemento, está la imputación del daño hacia un hecho de la administración pública, que es que por una actividad que haya hecho la administración o por una omisión a un deber jurídico que le recae, haya generado ese daño. Y como tercer elemento, que viene siendo el más discutible, está el nexo causal que hay entre la falta y el daño. Es decir, tengo yo que hacer una vinculación entre ese hecho que yo estoy diciendo que ejerció la administración pública, ya sea por actuación o por omisión administrativa, y ese daño que ha sido el que me ha perjudicado a mí de una u otra forma. Exactamente. Entonces, cuando llegamos al tema del nexo causal, ahí siempre tenemos el mayor de los problemas de poder decir cómo yo vinculo A con B. Exactamente. Se han dado muchísimas teorías, como viene siendo de la causalidad adecuada, que viene siendo básicamente cuál de las causas que llevaron ese daño fue la precisamente necesaria para que se configuraba y demás. Pero siempre ha traído sus discusiones. Entonces, no es algo no es algo como que esté en blanco y negro. Hay toda una tonalidad de grises por ahí. Sí, exacto. Digamos un ejemplo, lo recuerdo que di una clase de un diplomado. Mientras yo estuve cursando mi maestría en España, a la vez hice un cursito también en Derecho Administrativo General, me parece, era como tal, o de contencioso. Y recuerdo que con Luis Medina Alcoz, que escribe mucho sobre responsabilidad patrimonial, él pone un ejemplo más o menos, bueno, que yo te detuve una puerta y después, bueno, te chocó un vehículo de la administración o lo que sea. No. Tiene que ser una cosa directa. Tú no puedes venir a sacar, a jalar por los moños un vínculo. Que, bueno, yo te detuve, un policía me detuvo, 2 o 3 minutos, lo que sea, sin necesidad. Y después, bueno, yo seguí adelante y bueno, me chocaron. Ahí ese daño vendría a ser un daño civil, no nada con la administración. Porque aunque yo te detuve, nada tiene que ver una cosa con la otra. Porque el hecho de que el otro se vaya en rojo, digamos, siendo una ME, que la ME me dio paso cuando el semáforo está en verde, el otro no lo vio y él me dio, pues bueno, no es culpa de la administración eso. Correcto. Es más, de hecho, podríamos decir que ahí podría aplicar lo que viene siendo, y esto es sin ser penalista, pero una que otra cosa que uno ve por ahí, que es la teoría del no retorno o principio del no retorno, que básicamente la acción o el hecho que se está tratando de imputar no puede vincularse a otros supuestos, Que ya sino que, exacto, tiene que ser muy preciso de cara a lo que se está imputando, porque si no, al final del día, el culpable de todo vendría siendo Dios, y no podemos llegar a eso. Exacto. Básicamente entonces sería, vinculado a eso, si la administración tuvo una actuación y continúa tu actividad, y en el ejercicio de tu actividad que tú estás realizando, lo que sea, tú sufres un daño, claro, la administración tuvo una actuación previa. Pero si eso no tiene nada que ver contigo, entonces tú no vas a poder probar el nexo de causalidad. O sea, es ciertamente hubo una actuación normal,
normal de la administración. Sin embargo, tú continuaste, ya esto quedó atrás y no tiene nada que ver con la otra. Ahora, muchas veces ciertamente nos encontramos con situaciones en el día a día de que mucha gente sufre un daño y vamos a suponer, pasa X situación, había una brigada de determinada institución resolviendo cualquier tema, ya sea de la casa, sea del sur, lo que sea. Tienen 2 días que ya pasó lo que pasó y pasa al tercer día una situación que no tiene nada que ver con eso y es como que tú quieres vincular eso que te pasó en ese momento con lo que estaba haciendo, lo trabajo que está haciendo la administración 2 días antes. Ahora bien, eso no implica que porque tu daño, tu perjuicio no lo pueda vincular, que no pueda ser cierto. Porque, por ejemplo, en ese mismo caso, si en esa brigada dejaron algo flojo, por ejemplo, un alambre de electricidad o Un tapa mal cueto, digamos, estaba en caso de una señora que cayó y con Exacto. a INAPA, me parece que fue. exactamente. Entonces, si ciertamente. Era como un tubo que estaba más para arriba, no lo taparon, una cosa así, no recuerdo ahora bien la... Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, tú vas a poder entonces vincularlo a la administración en este caso, porque precisamente tu daño se produce por la negligencia, en este caso, de la administración. Correcto. Pero también hay otras situaciones en las cuales, precisamente por la falta de claridad que pueda haber entre el hecho que se acaba de ocasionar y el daño que se ha ocasionado, es difícil tú poder vincular estos dos elementos. Pero, no obstante, se puede tener consideración de que efectivamente la administración pública puede haber tenido algún tipo de participación, Exactamente. por no decir la participación más importante en la ocurrencia de ese daño. Y ahí es donde vienen, que es el tema que realmente más me apasiona cuando hablamos de responsabilidad patrimonial, lo relativo al tema de la imputación objetiva o de las teorías de la imputación objetiva dentro de la responsabilidad patrimonial. Ese tema de hecho vino a mi cabeza por lo siguiente. Las lluvias que hemos tenido que sufrir en 2022 y 2023, en noviembre precisamente en cada año, han llevado a que muchas personas sufran diferentes daños. Ustedes vieron el vehículo mío, por ejemplo. Ese vehículo está como está, es precisamente por todas las inundaciones que ese carro tuvo que pasar. Y eso realmente me inspiró porque yo dije, wow, no puede ser que yo tenga que ser el que soporte este daño cuando efectivamente podríamos decir como una participación del Estado. Puede ser un tanto descabellado, Y- pero si tú Fue pones... 2 años consecutivos, digamos. Claro. Está bien la primera vez, y bueno, pasaron 10 años, pero hay Uno atrás de otro. Y literalmente, noviembre de 2022, noviembre de 2023. Y yo decía que tiene que haber algún tipo de participación del Estado en este tipo de daño. En el 2023 fue incluso más importante la conversación porque ¿qué pasa la queda del túnel de la 27 de febrero? Entonces, hay veces que uno tiene el tema de que tú tienes como que la intención de poder llevar cualquier tipo de acción, pero tú no sabes qué nombre poner. Y en el derecho, que todo tiene su nombre y apellido. Exacto. Yo tengo esta conversación analizando eso, de que, por ejemplo, las alertas rojas se dieron uno estando ya en la calle, con la lluvia ya arropando el vehículo, con muchísimas personas ya transitando y demás. El tema también de que no hubo un pronóstico cierto en su momento. Y como que al final del día, hablando de dos hechos que se dieron uno atrás de otro, tampoco se dieron políticas públicas para poder prevenirlo. Entonces, como que eran tantas cositas que se podían atañer a la administración pública que era como que difícil no verlo. Y trabajando en la oficina, yo tuve esta conversación, de hecho, con Roberto Medina, que no somos relacionados, aunque todo el mundo me dice que es El apellido. caja, pero una persona que yo admiro y respeto bastante. Y él, de hecho, había publicado un artículo que habla sobre el derecho a una indemnización justa. Tiene 2 partes, de hecho, y en la segunda parte, él habla precisamente de este tema de las lluvias y le pone nombre y apellido. Él habla de la imputación objetiva en responsabilidad patrimonial. Y es básicamente esa posibilidad de que tienen las personas de poder no saltarse, pero sí como que ver un poco más amplio el tema del nexo causal. Y en lugar de decir, esto pasó por X, por ejemplo, para poner un caso que pueda reflejar esto, uno está transitando en una carretera, manejando, normal, y viene una persona y te choca. Cuando te choca, tú deberías impactar en principio con uno de los barandales que están en la carretera. Exacto. Pero ¿qué pasa? Sabemos que muchas veces esos barandales no están ahí. Y eso hace que el daño, en vez de ser una cosita que pueda ser perfectamente daño físico del vehículo, pueda llevar incluso, claro, Incluso va a llevar incluso a la muerte. Y ese sí es un daño que no es reparable. Las Américas, estamos mal ahí, un choquecito, te fuiste derecho. Por ejemplo, esa es la mejor forma de verlo. Y sabemos que la América no tiene esos barandales. Si bien es cierto que el Estado no fue que te chocó directamente, el Estado no puso o no ejerció la política necesaria para evitar que el daño se intensificara.
Y lo que hizo fue que amplió el riesgo. Y algo obvio, sí, porque están ampliando incluso más la carretera, acercándonos un chin más al agua. Claro, claro. O por ejemplo, como está pasando en la autopista Duarte, que la han ampliado, pero por ejemplo no te ponen las señalizaciones de cuándo terminan esos carriles que se ampliaron. Y tú terminas de ser... Sí, pero además esa, la parte, Y la ampliación. sí, porque la 6 de noviembre, Dale. en muchas partes tiene una etapa, digamos, ya acercándose a Santo Domingo, 3 carriles, después pasa a 2, después a 3, 2, así mismo. Y tú no sabes qué momento que va ahí pues, se va a trabajo. Pero la autopista Duarte era peor. ¿Por qué? Porque las construcciones que estaban haciendo implicaban excavar y cuando tú ibas, tenía un carril, pero no terminaba. No era que terminaba de que un área de piedra ni nada, es que terminaba un hoyo. Exactamente, tremendo vacío. Ya, eso, digamos, las divisiones también. Me recuerdo una vez que yo estaba volviendo de Palmar de Ocoa. Bueno, yo iba derecho, iba como cambiar de carril, después vino uno medio briseado. Y yo, bueno, me eché para atrás y como que bajé un poco la velocidad. Y de repente, si no hubiera sido por eso, cruzó un motorista de un lado al otro. Y ¡fum! Wow. Si yo no hubiera, digamos, si ese tipo no hubiera hecho esa maniobra ahí, que yo tuve que bajar un chin la velocidad, me hubiera llevado el motorista. Y ahí tuviéramos, Una división y el motorista hizo así, ¡fum! tuviéramos otra persona aquí porque nuestro compañero del Estado soy yo. Exacto. Pero no. El tema que yo tuve esa conversación con Roberto fue precisamente para mi tema de tesis de la maestría. Y ahí se aborda la teoría de la imputación objetiva, el responsable patrimonial. Hago yo un estudio completamente vasto hablando sobre el tema. Y me doy cuenta que la forma en la que llega las teorías de imputación objetiva al derecho administrativo es a través del derecho penal. Que ellos precisamente tuvieron esa dificultad precisamente para los tipos penales de resultado. Porque si bien es cierto de que tal persona pudo haber realizado tal resultado penalmente relevante, era muy difícil poder vincularla con ese final. Okay. Entonces ahí llegan los padres de las teorías de la imputación objetiva, que son Klaus Roxing y Jacobs, que ellos desde sus teorías, una la teoría del riesgo permitido y el otro la teoría de los roles, desarrollan cómo se puede ampliar el análisis del nexo causal para así evitar ese tipo de discusión y poder atribuir la responsabilidad a la persona verdaderamente responsable. Esas teorías se fueron adaptando no solamente al ámbito civil, sino también al derecho administrativo. Y de hecho, uno de los ejemplos más sencillos que podemos ver es el colombiano. El Tribunal o la Corte Constitucional de Colombia es literalmente una de las que más se ha ceñido en desarrollar esta teoría de imputación objetiva en materia administrativa. Es una sentencia del 2001 que es muy buena y muy explicativa, hablando sobre cómo el Estado, en el caso del conflicto armado que estaba pasando en Colombia, era responsable, no obstante no haber sido el que diera los tiros, pero sí por no haber hecho la política necesaria para evitar que ese daño se intensificara. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha emitido muchísimas sentencias por omisión administrativa, principalmente. Aquí tenemos un caso, de hecho, en República Dominicana, tuvimos un caso en República Dominicana, se me acaba de olvidar el nombre del caso en sí, pero es básicamente el caso de 2 niñas de ascendencia haitiana, pero que habían desarrollado toda una vida en República Dominicana, habían nacido en República Dominicana y demás, pero en ningún momento a ellas se le dieron sus Bocico, ¿no? ¿perdón? Dani Bocico, ¿no? Correcto, exacto. A ella en ningún momento se le dieron sus actos civiles y demás. Ujú. Nunca pudieron acceder, o en su momento no pudieron acceder a educación, no eran personas según el territorio dominicano, y eso evidentemente representaba una responsabilidad que recaía sobre todo dominicano, por simplemente haber omitido ese deber jurídico que estaba sobre él. Entonces, cuando hablamos de teoría de imputación objetiva aplicada a la responsabilidad patrimonial, tenemos que tomar en cuenta que la omisión o falta de ejecución de un deber que está dentro de la potestad de la administración pública, que esta no es ejercida y que ha llevado a la ocurrencia de un daño, no obstante de no haber sido el causante directo de ese daño. Y ahí volvemos al tema del túnel de la 27 de febrero. Es cierto que el Estado no trajo una manguera y comenzó a causar la lluvia y causó las inundaciones que pasaron ese día. Es cierto que el Estado no fue el que comenzó a inundar a cada uno de los vehículos y afectar a cada quien, pero el Estado no aplicó las políticas necesarias para que ese daño no se intensificara y tampoco en el caso del túnel dio los mantenimientos pertinentes para que la obra se cayera. No se cayera, mejor cayera. Para evitar el daño. Sobre eso es interesante, por la misma ley 107, en el artículo 58, me parece, cuando digamos está en el tema, digamos, de los contratistas, que hace la distinción, bueno, Correcto. hay un concesionario que está prestando un servicio público, lo que sea, bueno, te dice unos 2 supuestos. La administración va a ser responsable en caso de que el daño tenga su origen en una orden que yo mismo le di al concesionario o en un diseño que
erróneos que hizo la administración pública, que pudiera ser el caso mismo del túnel, ¿no? Bueno, viene, no, vamos a... ¿Quién fue que construyó eso? X empresa. Bueno, no, yo estoy ejecutando y los diseños me dieron la misma, pero eso yo no tengo responsabilidad con eso. O bueno, yo tenía estos diseños y ellos me dieron esta orden. Exacto, también. Y hay una línea de arriba. Exacto. Exacto, hay una vinculación, o sea, cada caso va a ser distinto, cada caso es particular y precisamente en cada caso se tiene que evaluar cuál es el nexo de causalidad, cuál es el daño, de dónde proviene la falta. Y precisamente al tú hacer ese análisis, uno, luego sea George C. B., tú tienes que ver cómo luego se llega a George, si a través de la mesa, si a través del techo, si a través del piso, cómo se dan. Y sí, ciertamente Luis José pudiera ser responsable por lo que sea que le haya pasado Y allá. aquí no puedo, el ejemplo que ponemos ahorita, no, que no, culpa de Rafael, porque Rafael me invitó para acá. No, si yo le di un trompón a George aquí, pues yo fuera a cogerme trabajo para acá. Sí, no, claro, yo tampoco puedo estar en... O el maestro que está allí controlando la cámara y todo. No se ha metido él. Yo, no puede, él está bastante lejos. Si ustedes supieran que hubo un caso reciente de responsabilidad patrimonial a través de la teoría de imputación objetiva, que salió de hecho sentencia en junio de este año. La cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo condenó tanto al Ayuntamiento del Distrito Nacional como a la CAST por la caída de un árbol en un Para parque. Cristo Park. Creo, porque soy malo con los Ujú. nombres. Pero exacto. Sí. Sí, correcto. Lo que sí es que ahí, aunque no hacen mención. Tú explicabas un poquito, la queda de un árbol. Sí, correcto. La caída de un árbol que lastimosamente llevó a la pérdida humana de una menor de edad. Si bien es cierto que la CAST y el ayuntamiento no tumbaron el árbol, la cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo pudo estimar que ellos no hicieron los trabajos pertinentes para poder valorar a través de estudios y demás si ese árbol estaba jurídicamente o verdaderamente facultado para encontrarse donde estaba, si los elementos que se dieron para el planeamiento del parque, el diseño del parque, eran los válidos para que eso no se diera. Y por consiguiente, ampliando lo que viene siendo el análisis de causalidad, puede determinar que estas dos partes de la administración pública tuvieron responsabilidad de la ocurrencia de ese daño. Entonces ahí tenemos un caso en donde es palpable cómo la jurisdicción administrativa se ha ido montando en esta ola Ujú. de la responsabilidad patrimonial a través de la teoría de la imputación objetiva. Yo particularmente he planteado esta posibilidad en un caso que todo el mundo conoce, que viene siendo el tema del jet set. No es algo que puedo decir que esté escrito en piedra, pero que es posiblemente válido. Es algo verificable y probable. Pero símil. Claro, Exacto. correcto. Estoy Lo de digo acuerdo. principalmente por el tema del deber jurídico que reposaba sobre el MIBET. El artículo 13 de su normativa del año 2021 establece el deber que estos tienen con la atribución de poder verificar, inspeccionar, supervisar las infraestructuras privadas. Si bien es cierto de que el procedimiento estaba a cargo de un reglamento que ellos mismos tenían la potestad de emitir y que no lo han hecho, no obstante tener 180 días, ya vamos por 4 años, no menos cierto es que la falta de ejecución de eso podría llevar a que la caída del techo se haya ocasionado. De que a lo mejor eso pudiera ser discutido, de que eso no es algo que pudo haber sido detectable en su momento y demás, perfecto. Pero sabemos que hubo un deber, eso es algo que es irrefutable y no controvertido. Supervisión. No hubo una supervisión. Y de hecho, eso se ha visto en todo este caso de su momento. Entonces, podemos decir que la responsabilidad patrimonial se está viendo un poco cada vez más garantista Claro. para poder evitar que esos daños que sufre la persona por omisión al deber jurídico que reposa sobre la administración pública pueda ser efectivamente reparado. Exacto. Muchas veces hay una gran parte de la responsabilidad que se da precisamente cuando hay un deber de supervisión de la administración, un deber de tutela. Y es que cuando la administración no hace lo que tiene que hacer, en la República Dominicana tenemos muchísimos casos. Claro, tenemos mucha debilidad a nivel de administración y una de ellas es precisamente el tema de la supervisión, de si realmente se da, si realmente no se da, si se da de manera correcta, si se da de manera incorrecta, si se da bien o no. Muchas veces uno escucha, ¿no? Que fulano... son pocos los casos que tú puedes escuchar donde una obra ha sido inspeccionada. Y esas obras que son inspeccionadas, porque al momento de tú construir una obra, hacer una modificación, un anexo, lo que sea, tú necesitas una permisología. Claro. Sí, más el tema, digamos, que la función de la administración, ese tipo de, no se reduce, digamos, bueno,
yo verifique que todo esté en orden, ¿no? Digamos, ya en el concepto de regulación, que no es, digamos, yo te normo, va más allá. Vamos desde el inicio, de que ya, bueno, te di una habilitación para que tú hagas una determinada, pero yo también tengo que ir supervisándote con el paso del tiempo para que determinar si tú estás haciendo las cosas bien Exacto. y evitar peligro. Esa, digamos, una de las tareas pendientes. Exactamente. ¿No? Y Ese tema de las inspecciones. Y esas habilitaciones pueden venir a nivel de uso de suelo, con el tema de los ayuntamientos, puede venir a nivel ambiental, por ejemplo, con el tema de Misma Arena. Una misma edificación, una misma obra puede tener diferentes permisologías. Claro. Y precisamente cada una de esas instituciones involucradas en esa obra tienen un deber de supervisión distinto, vinculado a la materia que regula cada uno. Sí, más ese tipo de obra que a veces la modifican porque se planifica, digamos, la estructura está hecha sobre la base para aguantar un determinado peso. Y pues, hay muchísimos sitios, edificaciones que son de un piso, o fueron hechos en un piso, bueno, le ponen 5 pisos más arriba. Todo se basa en el principio y ya después Pues nadie verifica. están requiriendo. Y una cosa es bastante obvia. Bueno, al lado de la oficina hay uno, ¿no? O dos edificios como más o menos así. O sea, nadie verifica, tú nunca ves nada. Exacto. Es muy raro ver, digamos, esos letreros del ayuntamiento. Bueno, suspendida la obra. Tú lo ves en las edificaciones grandes, en edificaciones de apartamentos grandes que conllevan muchos pisos, pero por ejemplo, cuando tú te vas a los barrios, la realidad es que en los barrios le meten pisos y construyen apartamentos y ahí tú no ves un letrero por parte de que fue habilitado por ningún ayuntamiento, tú no ves a nadie que supervise esa obra, construyen 4 o 5 pisos y no hay un parqueo. Y entonces son situaciones que se dan en el día a día y que el Estado tiene un deber de supervisión. Aquí, por eso muchas veces hablamos de que Dios no agarre confesado cuando haya un terremoto, porque aquí hay muchas construcciones ilegales. Eso va a terminar destapando una caja de Pandora. Exacto, pero por la suerte nunca hemos tenido ningún daño Sí, claro, una catástrofe natural de esa de esa naturaleza. naturaleza. Pero nada, ya aquí vamos a recoger algún mensaje, George, que tú quieras mencionar, algo que tú quieras recoger, que se haya quedado, alguna invitación, lo que sea. El espacio es tuyo. Muchísimas gracias realmente por la oportunidad. Yo genuinamente diría, para ya ir cerrando, que la seguridad de la imputación objetiva aplicada a la responsabilidad patrimonial viene siendo una garantía para las personas poder tener una verdadera reparación y que se planta sobre ese deber de buena administración que recae sobre el Estado. Así realmente evitamos daños que puedan ser irreparables o pobremente reparables, porque una pérdida humana no la repara nadie. Y apuntamos hacia el Estado que verdaderamente queremos, que es un Estado que garantice, que supervise, que inspeccione, que proteja. Y no lo quedamos en el conformismo. Buscamos realmente poder sentirnos que estamos en una nación que nos mira, nos observa y aplica todo Que nos sintamos protegidos. Claro, aplica todo un entramado normativo a fin de poder tutelar la defensa de todos nosotros como ciudadanos dominicanos. ¿Quieres concluir con algo, Luis? Nada, agradecer a Josh por la visita nuevamente, ¿no? Un tema bastante explicado y resaltar, digamos, que él no se detuvo, digamos, a elementos, digamos, como muy básicos, ¿no? Sino vino hablando de teoría del profesor Rozzini, el tema de la imputación y otros profesores, bastante interesante, la verdad. Eso limitarse a, bueno, son estos 3 elementos, daño, falta, bueno, un plazo de 2 años, bueno, si Sí, exacto. depende, el acto administrativo, a partir, yo te lo declaro nulo y ese tipo de cosas. Exacto. Y lo importante también es que se aterrizó, de que podamos verlo con ejemplos prácticos, de hechos que hayan sucedido, de evaluar, de dar esos ejemplos que se puedan entender, porque muchas veces nos escuchan la mayoría son abogados, pero hay mucha gente que también, que están interesados.